Hola, esto es Semana 420, un resumen con las noticias más relevantes y o interesantes en torno a la planta de cannabis en el mundo. Como cada semana estamos comentando los hechos más recientes que tienen que ver con las múltiples intersecciones que toca la planta de cannabis en el mundo. Soy Osvaldo Olivas, esta vez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte de México. Una disculpa de antemano por el ruido que se puede escuchar. Estoy en un lugar con alto ruido vehicular. Esta semana tenemos algunas noticias muy interesantes de distintas partes del mundo: Costa Rica, México, Argentina, por supuesto, Estados Unidos. Noticias distintas entre sí, mientras en algunas partes se abre la puerta a la planta, en otras pretende cerrarse. Eh, Recordemos que este espacio, Semana 420, tiene el objetivo de comprender de qué se tratan los fenómenos relacionados con la planta, especialmente en los asuntos de legalización, cambio cultural, etcétera. Comenzamos con las noticias de esta semana. En Costa Rica, el país centroamericano, Costa Rica, anunció que regulará el mercado de cannabis medicinal de acuerdo con varios reportes, específicamente uno de La República. El medio de La República señala que Costa Rica eh, pronto publicará un reglamento que facilitará la venta de medicamentos hechos con cannabis. La propia ministra de Salud, Mari Munive, lo anunció en sus cuentas. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. Imagínese que le diagnostican una enfermedad oncológica o que se encuentra en tratamiento de dolor crónico y no ha encontrado ningún medicamento que de alguna forma calme este dolor. Ahora podemos tener un antes y un después con respecto a ciertos manejos de los cuales ni siquiera podíamos soñar en su momento. Estamos escuchando a Mari Munive, ministra de Salud de Costa Rica. De lo que va a ser el ingreso del registro de nuevas moléculas a base de cannabis medicinal. Contamos dentro de poco de lo que va a ser la regulación, no solamente para poder registrarlo, sino para poder darle trazabilidad a toda esta, colocación en el mercado para el personal de salud de este medicamento, que será un psicotrópico de prescripción obligatoria por parte del médico tratante en caso de que usted lo requiera. Imagínese lo que es usted padecer de cáncer y tener pésima tolerancia a la quimioterapia, en donde usted ahora con ciertos medicamentos no tenga que vomitar ni tenga que sentirse tan mal. La ministra habla de algunos de los beneficios comprobados de la planta en el caso medicinal. La normativa que se presentará pronto en Costa Rica, después de varios meses de que estaban preparando, establecerá requisitos de registro, control y etiquetado para tener una trazabilidad de productos medicinales a base de cannabis psicoactivo, que estarán disponibles solo con receta médica en farmacias, tal como lo establecerá el nuevo reglamento. Pasó por un proceso de consulta nacional y está en fase de revisión en la Dirección de las Leyes y Decretos. En los próximos días se espera que sea firmado por el presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, y publicado en el diario oficial La Gaceta. O poder comer o empezar un poquito de tener apetito cuando padece alguna enfermedad paliativa, o esas convulsiones que han sido difíciles de controlar desde la niñez y donde ahora podemos tener una alternativa terapéutica a esta molestia, o la esclerosis múltiple, entre otras enfermedades que hasta la fecha... La ministra hace un listado de los males, de las enfermedades que podrán los médicos prescribir, recetar cannabis medicinal en Costa Rica. Sin duda, estas son buenas noticias para los pacientes de Costa Rica, para las personas que buscan un acceso para atender sus males, sus enfermedades. Recordemos que en el caso, por ejemplo, en el caso de los tratamientos para el cáncer, la planta no cura el cáncer, eso es un hecho, no hay ninguna evidencia de que la planta cure el cáncer, y quienes lo señalan son ampliamente señalados, son identificados como charlatanes.
Lo que sí es un hecho es que la planta alivia algunos de los de lo que provoca la quimioterapia, como las náuseas, el vómito. El consumo de los cannabinoides reduce el malestar que provoca la quimioterapia en el caso de las personas con cáncer. El gobierno presentó esta iniciativa, bueno, este ya reglamento que está a punto de publicarse. Otra nota señala que los productos deberán cumplir pues con todas estas especificaciones de control y pues se enfocarán en el potencial terapéutico en Costa Rica. Buenas noticias para los pacientes, el acceso a la planta de pacientes. Estamos hablando del uso medicinal, uso para personas que tienen una enfermedad o están recibiendo algún tratamiento oncológico. Costa Rica pronto será el primer país de Centroamérica que tenga este modelo. Panamá también va para allá. Sin duda interesante lo que ocurre en Costa Rica. Y mientras en Costa Rica se abren las puertas para la planta y sus usos medicinales, en Argentina ocurre exactamente lo contrario. Esta semana, en otra noticia, en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei, ese que dice ¡viva la libertad, carajo! Ese presidente que le gusta maquillarse la cara, que es fanático de Donald Trump, su gobierno, especialmente la ministra de Seguridad, anunció que se darán de baja los 300,000 permisos del ReproCan. En Argentina existe un registro de cannabis, de pacientes y cultivadores de cannabis desde el gobierno anterior, que permite el uso medicinal, la posesión regulada de la planta. Y el gobierno actual, llamado libertario, que es no sabemos si es un sinónimo de ultraderecha, está atacando directamente a los consumidores, tanto medicinales como de uso adulto en Argentina. La ministra dijo que se va a cancelar el ReproCan. Esto generó toda una discusión porque no se puede cancelar, sino más tendría que ocurrir un decreto, etcétera. Hay mucha información sobre eso en el planteo, en elplanteo.com. Y al mismo tiempo, días después, el vocero del presidente Milei también dijo que no quieren quitarlo, sino van a tratar de reformularlo, porque aseguran, según su lógica conservadora, los pacientes que están en el ReproCan lo hacen con fines recreativos. Ese es su argumento y no quieren. El gobierno argentino actual tiene una visión prohibicionista contra la planta de cannabis. Eso es un hecho. Javier Milei, que por cierto estas semanas se metió en otro problema curioso, participó en una estafa en internet. El presidente Milei promocionó una estafa de criptomonedas. El primer presidente que participa en una estafa de este tipo. El presidente Donald Trump tiene programas similares de vender assets virtuales, pero no había sido declarado una estafa como en la que sí participó el presidente Milei. Pero bueno, ya veremos lo que ocurre en Argentina, donde los pacientes, donde los consumidores están enfrentando el prohibicionismo del siglo XXI de los conservadores, ahora llamados libertarios. Yo tenía entendido que los libertarios estaban a favor de eliminar la prohibición de la planta. El Partido Libertario de Estados Unidos tiene en sus plataformas, señala claramente que están a favor de la liberación de la planta. Mientras tanto, los libertarios latinoamericanos como Milei están en contra. ¿Son libertarios o son de ultraderecha? El tiempo lo dirá. En Argentina también se reportó el fallecimiento de un influencer, el influencer Alejandro Brugger, conocido como el Loco Natural, de Córdoba, Argentina, que promovía el consumo y cultivo de cannabis. Tenía 41 años y falleció de un paro cardíaco. En sus redes sociales tenía 180,000 seguidores en Instagram y 45,000 en Facebook, donde según el medio que pasa, jujuy.com de Argentina, compartía información sobre el uso recreativo medicinal del cannabis, consejos sobre cultivo y anécdotas personales. Murió de un paro cardíaco a los 41 años de edad este influencer argentino.
relacionado con la planta. Eso en Argentina, en otra parte del mundo, en México. México, donde pues últimamente las noticias han sido del lado prohibicionista, decomisos, todo esto. De acuerdo con un reporte, comunicados de prensa que salen de las oficinas de comunicación social de algunos diputados oficialistas, diputados federales del estado de Puebla, del partido oficialista Morena, es el partido que tiene todo el poder en México, tiene el control del poder legislativo, del poder ejecutivo, y ahora están apropiándose también del poder judicial. Diputados federales de este bloque presentaron una iniciativa para reformar las diversas disposiciones de la Ley General de Salud para regular el uso de cáñamo con fines industriales. Esta disposición, según el medio eConsulta, la propuso hace algunos meses el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. Conferencia de prensa, el legislador de Morena, Juan Antonio González, presentaron esta iniciativa que busca regular, legalizar el cáñamo, las variedades bajas en THC de la planta de cannabis que se usan con fines industriales, con fibras, para hacer decenas de productos, así como también podría ser también la extracción del CBD. Las plantas de cáñamo son altas en CBD y bajas en THC. Es la misma planta, pero así como el maíz tiene muchísimas variedades, y las variedades bajas en THC son conocidas legalmente y culturalmente como hemp, como cáñamo. Entonces hay una iniciativa de algunos diputados desconocidos de Puebla, los conocen en Puebla, en México, para regular el uso del cáñamo. No es la primera vez que ocurre, cada año alguien la presenta en México y no prospera. Difícilmente va a prosperar esta, lo adelanto. Al mismo tiempo, en otra noticia de México, la COFEPRIS, esto fue días atrás, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, es como la FDA mexicana, publicó un aviso de riesgo señalando, fechado el 6 de febrero de 2025, señalando que la comercialización ilegal de productos de las marcas Paradise, Dr. CBD, Joint Me, CBDFX, Trip, TRYP, Trip, Crazy Eats y Cannabi, con K, presentan riesgos para la salud, según la autoridad. Señala la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios que los productos comercializados como alimentos, productos de confitería, suplementos alimenticios, cosméticos, así como las bebidas que manifiesten contener ingredientes como CBD, extracto de cáñamo y o aceite de hemp o tetrahidrocannabinol, THC, son productos que representan un riesgo a la salud pública, dice el gobierno mexicano. De acuerdo a la Ley General de Salud, esto es importante, de acuerdo a la Ley General de Salud, indica, esto lo dice el gobierno, en sus artículos 234, 235, 245, 247, que la actividad en torno a la materia de cannabis y sus derivados, así como sus isómeros, es únicamente para fines médicos y científicos, por lo que los ingredientes como CBD, extracto de cáñamo, pues mencionamos, no pueden ser empleados en la elaboración de alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos o bebidas. También señaló que la COFEPRIS revocó los lineamientos en materia de control sanitario de cannabis, etcétera. Este es un aviso de la autoridad federal, del gobierno federal, COFEPRIS, para que recomienda a la población no adquirir ni recomendar el uso de productos de las marcas señaladas: Paradise, Dr. CBD, Joint Me, CBDFX, Trips, Crazy Eats, Cannabi, etcétera. ¿De qué va esto? El gobierno, algo que no menciona aquí, por cierto, la COFEPRIS, es que existe en México un reglamento de cannabis medicinal publicado en 2021 durante la administración del presidente López Obrador, que es el mismo gobierno de ahorita, pero es letra muerta.
letra muerta. Se publicó el 12 de enero de 2021 un reglamento y a partir de eso tenía que la Senacica, la SADER, las otras instituciones gubernamentales relacionadas con el asunto agrícola tenían que establecer normas, no hicieron nada, entonces se quedó en letra muerta y ahora el mismo gobierno hace como si no existiera. En México no se ve que vaya a ocurrir pronto un cambio regulatorio, por más que promuevan los mismos políticos del partido oficial que tiene todo el poder en México. No se ve que vaya a ocurrir un cambio importante en materia de regulación de cannabis, de cáñamo, de acceso al hemp. Al contrario, se ve que se está tomando una posición más prohibicionista, la llamada 4T del gobierno de la presidenta Sheinbaum, y que es una continuación total del gobierno del presidente López Obrador. Es el mismo gobierno. En otras noticias de México, rápidamente, aseguran un camión cargado con marihuana en la carretera Campeche-Mérida, con 3 armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Decomisaron, de acuerdo con el medio de la jornada maya de Yucatán, más de 800 kilogramos de cannabis fueron asegurados la noche del miércoles en la carretera Campeche-Mérida por fuerzas estatales y federales. La droga, contenida en más de 100 cajas de cartón, era transportada en un camión tipo Torto, esos camiones gigantes, así se le dicen en México. Se detuvo a una persona de nombre José Roberto I.A., de 56 años, originario del estado de Jalisco. Aquí va lo interesante: ¿a dónde iban los 800 kilos de planta? Según las autoridades, el camión tenía como destino el estado de Quintana Roo. De Jalisco a Quintana Roo iba un camión lleno de 800 kilos de la planta. Fue detenido por las autoridades. A Cancún, ¿a dónde más? Cancún y toda la Riviera Maya, el Caribe mexicano, es visitado por millones de personas, cientos de miles de extranjeros, y muchos de ellos son parte de un mercado negro de la planta. Llega alguien turista buscando marihuana, quiere fumar, quiere con fines recreativos porque está de vacaciones, un estadounidense, un europeo, fácilmente lo consigue. ¿De dónde viene? Viene ilegalmente en camiones desde Jalisco, Michoacán y esos estados. También recordemos que muchos de los decomisos que realiza el gobierno mexicano son pitazos, es decir, alguien les pone en aviso al gobierno de que ahí va, entre los mismos cárteles de la droga que manejan todavía, al ser ilegal la planta, los cárteles de la droga todavía tienen control sobre el tráfico. El gobierno está asociado con ciertos cárteles, tal como lo señala el gobierno de Estados Unidos, eso es real. El gobierno mexicano está del lado de uno de los cárteles, de uno de los varios, y por lo regular los decomisos son del otro bando, por ahí van. Así son las cosas en México. También en México, en la Ciudad de México, comitas, pelones y más de 100 kilos de drogas fueron decomisados en la colonia Morelos, 5 detenidos. Esto es para el consumo interno de la Ciudad de México. Mercado ilegal, 100 kilos, y también en unas fotografías con derivados que los hacen con tamarindo, en pelón pelo rico, que es un producto dulce. Eso es peligroso porque son productos que pueden llegar a las manos de un niño. No va a morir el niño, nada de muerto, pero es peligroso que se vendan ilegalmente como dulces. Otra nota interesante esta semana en México, un artículo del medio La Razón, que es de un ala conservadora, un artículo que se llama Comunas 420 pasan del activismo al narcomenudeo. Se habla de estas zonas de consumo que hay en la Ciudad de México, donde también se puede comprar la planta. No es desconocido que varios de estos puntos están asociados con los cárteles que operan en la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué la planta se relaciona con los cárteles? Porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque los políticos no quieren legalizarla. En otro país, en otra noticia, en Uruguay, el próximo presidente uruguayo designó las nuevas autoridades para la política de drogas. Anunció que cambió el gobierno en Uruguay, de acuerdo con un reporte del medio Cáñamo, la revista de la cultura del cannabis.
señala que Daniel Radío continuará al frente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Será reemplazado en la Secretaría Nacional de Drogas por Gabriel Rossi. El próximo 1 de marzo, Yamandú Orsi asumirá la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Regresa el Frente Amplio, que es un poco, es más cargado hacia la izquierda y es, aunque no tiene mucho que ver ser de izquierda o ser de derecha en su relación con la planta. El gobierno mexicano se dice de izquierda y es totalmente enemigo de la planta. En Uruguay sí tienen cierta apertura a la planta, incluso fue el primer país en legalizarlo a nivel federal. Entonces anuncian que el Daniel Radío continuará al frente del IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, pero dejará de ser la autoridad máxima de la Secretaría Nacional de Drogas, de acuerdo con un reporte del medio Cáñamo. Esta información se puede encontrar allí. En otra noticia, en Brasil, la Agencia de Agricultura de Brasil planea una investigación a largo plazo sobre el cultivo de cannabis, de acuerdo con un reporte del medio Reuters en inglés. La Embrapa, la Agencia de Investigación de Brasil, está preparando un estudio, una investigación de 12 años para tratar de investigar lo que tiene que ver con el cultivo de cannabis. Un plan a largo plazo, un plan de 12 años para investigar asuntos relacionados con el cultivo de la planta, no el uso, el cultivo. Interesante. Brasil también abriendo las puertas. Brasil, Costa Rica, Panamá, Colombia está como en medio, del lado de los que están abriendo la puerta a la planta. Argentina, México, del lado prohibicionista se están poniendo. En otras noticias vamos ahora a lo que tiene que ver con Estados Unidos, donde recordemos que cada entidad, cada estado es un mercado en sí mismo, por eso tantas noticias hablan de Estados Unidos, pero este es a nivel federal. Días atrás, el gobierno de Donald Trump, presidente Donald Trump, y el secretario de Estado Marco Rubio lograron el intercambio de prisioneros con Rusia. Había un maestro estadounidense, un profesor detenido en Rusia desde 2021, Mark Fogel. Fue detenido en Rusia cuando entró con cannabis en su cannabis que le había recetado un médico a Rusia. Fue sentenciado a 14 años de prisión en Rusia. En Rusia no se andan con cosas. Si alguien entra con cualquier cantidad de cannabinoides, va a la cárcel directamente. No existe una prohibición total en Rusia, especialmente para los turistas. Mark Fogel estaba en la cárcel de 2021 en Rusia, y desde la administración Biden hubo intentos de su familia para que hicieran algo y sacarlo traerlo de regreso, llevarlo de regreso a Estados Unidos. Hubo un caso similar en el que la administración Biden sí trabajó, que fue el de Britney Griner, la basquetbolista de la WNBA. Fue detenida tiempo atrás también entrando a Rusia con unos babes de cannabis medicinal. Son babes de cannabis. Estuvo también en la cárcel más de un año y la administración Biden la intercambió por un criminal ruso que estaba en la cárcel de Estados Unidos. Pero por Mark Fogel no hicieron nada. Y ahora, recién entrando a la administración Trump, lograron este intercambio de prisioneros. Y recién hay unas imágenes en las que Trump se reunió con Fogel cuando este regresó a Estados Unidos. Fue un éxito para la administración Trump el intercambio de prisioneros. Y curiosamente no mencionaron por qué estaba detenido allá. No hubo mucho ruido, porque en Estados Unidos la planta sigue siendo ilegal a nivel federal. Entonces se
señala que lo que hacen en otros países como Rusia no está bien, pero en Estados Unidos sigue ocurriendo. Es algo muy curioso. Por cierto, otro ciudadano estadounidense fue detenido en un aeropuerto ruso, esta semana, justo cuando liberaron a Mark Fogel después de 4 años casi en prisión. Cayó otra persona, de acuerdo con un reporte de la agencia rusa TASS. Un ciudadano estadounidense fue detenido en el aeropuerto de Nukovo por llevar mermelada o gomitas, no está muy claro, de cannabis en su equipaje. El hombre había llegado de Estambul y durante el control de aduanas un perro rastreador llamado Eureka, el perro, mostró interés en una de sus maletas. Los agentes del Servicio Federal de Aduanas de Rusia detuvieron a un ciudadano estadounidense. Rusia no lo dice, pero se filtró más tarde que es una persona de nombre K. Byers. Byers fue detenido por llevar gomitas de cannabis en su equipaje. Los agentes lo detuvieron el 7 de febrero. Es un hombre de 28 años, un ciudadano estadounidense de 28 años, que intentó ingresar a Rusia con gomitas o mermelada, dicen otros medios, con THC o CBD. A los rusos les da igual mientras venga de la planta, es cárcel directa. Y viene otro asunto diplomático. Recién liberaron a Mark Fogel y ahora hay otro estadounidense preso en Rusia que se utilizará como moneda de cambio para intercambiar prisioneros. Eso es en lo que tiene que ver con Rusia y Estados Unidos. También en el gobierno federal de Estados Unidos. En otra noticia, el controversial político RFK Jr., Robert Kennedy Jr., sobrino del presidente Kennedy, fue confirmado como el nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Es un político muy controversial en su personalidad y en sus puntos de vista, especialmente en lo que tiene que ver con las vacunas y con el Big Pharma. Ve como un adversario no muy amistoso con las grandes compañías farmacéuticas. Se puede tener cualquier opinión sobre él, pero este punto en particular, el que no sea tan amigo de las grandes compañías farmacéuticas y el que él previamente se haya manifestado en favor de la legalización de la planta, le da cierta esperanza a algunos activistas en Estados Unidos que creen que podría haber un cambio. Él ya dijo que el Departamento de Salud no se va a encargar de nada que tenga que ver con la planta. De hecho, es un asunto de la DEA. La DEA es la que tiene que reclasificar la planta, un proceso que comenzó durante la administración Biden. La administración Biden quiere mover la planta de la lista 1 a la lista 3 de sustancias controladas. Hay otras personas, no sabemos si este gobierno de Trump la desclasificará o seguirá con el asunto de moverla. Habrá que esperar. En otra noticia vamos a hacer un recuento de algunas novedades rápidamente de los estados. La gobernadora de Michigan propone un impuesto adicional del 32% a la venta de cannabis. 32% quieren agregarle un tax, un impuesto que lo pague el consumidor, y lo quieren usar para arreglar las carreteras del estado. Tienen lo que he investigado, nunca he estado en Michigan, pero se caracteriza por la mala calidad de sus carreteras y caminos, y la gobernadora quiere sacar el dinero de los consumidores del uso adulto de la planta, subiéndole el 32% de impuesto, más el que ya tiene 10% de impuesto, para pagar las carreteras. O sea, los consumidores pagando por las carreteras, consumidores de cannabis. Presidente Trump eligió como administrador de la DEA, ya se nombró, hablando de la DEA, se nombró al Terrence C. Cole, quien previamente se ha manifestado en contra de la legalización. Es lo que hay que saber.
está alineado con la guerra contra las drogas. Todos en la DEA están alineados con la guerra contra las drogas, es su trabajo, a eso se les inculca. Entonces por eso hubo trabas en la reclasificación que intentó hacer el gobierno de Biden, porque dentro de la DEA hubo una gran resistencia, se le metió el pie a la reclasificación. No quieren, o no, al menos no querían la administración anterior. Ya veremos cómo se portan en esta. En otras noticias, proyecto de ley de senadores republicanos de Montana, del estado de Montana, donde es ilegal, requeriría un registro y una cuota anual de $200 para usar para tener acceso al cannabis de uso adulto. Ya veremos si ocurre. Suena mucho, pero es más o menos lo que pasa en Florida. En el estado de Florida tienes que pagar al año por 2 consultas médicas para recomendaciones médicas. Cada una cuesta entre $100 y $200, y además se le tiene que pagar $75 al año al gobierno del estado para obtener la credencial que dé acceso para estar en el registro. En Montana quieren cobrar una cuota de $200 al año. Si lo comparamos con Florida es casi lo mismo. En otra noticia, el estado de Illinois alcanzó 2,000 millones en ventas de cannabis. Otra, legisladores de Missouri aprueban restricciones a productos del hemp, de cáñamo. Missouri está sumando a esta ola. Está ocurriendo en muchos estados de la Unión Americana donde están prohibiendo los derivados intoxicantes del hemp, del cáñamo. Recordemos que el hemp, todos los productos de hemp, de cáñamo, de plantas de cannabis, con hasta 0.3% de THC son legales en Estados Unidos desde 2018, cuando se legalizó en el Farm Bill, la ley agrícola. Probablemente este año, una nota al margen, se apruebe la nueva ley agrícola, que ya lleva 2 años de atraso. Tendría que haberse aprobado en 2023 y estamos en 2025, y esta parálisis que hay en Washington también la afectó. A ver si ocurre, y aquí ya veremos cuál será el futuro del hemp y de sus derivados intoxicantes. Es muy probable que se prohíban a nivel federal los derivados del hemp. No sabemos cuál postura va a ocurrir. En otra noticia, hay 2 senadores estadounidenses que trabajan con prohibicionistas para detener el alivio fiscal de la 280E. Rápidamente, en caso de que se legalice la planta o se reclasifique, las compañías que tocan la planta, que producen cannabis en Estados Unidos en los mercados legales, podrían hacer algo que hoy no pueden, que es deducir costos, deducir gastos. No pueden las compañías que tocan la planta deducir gastos en su declaración fiscal si se reclasifica, porque están en la lista 1 de sustancias controladas. La cannabis está en la lista 1 y por eso no se puede deducir gastos. Y hay 2 senadores que quieren que esto se quede así, aunque se legalice la planta o aunque se reclasifique. No quieren que las compañías puedan obtener ganancias. En otra noticia, una corte federal rechazó la prohibición de armas a usuarios de la planta. De acuerdo con el medio Marijuana Moment, una corte de apelaciones del 8º circuito señaló una opinión que dice que no todos los usuarios de la planta o usuarios de drogas, en este caso de la planta, violan con la segunda enmienda. Rápidamente, en Estados Unidos, si una persona consume o es usuario de cualquier droga, sustancia que está en la lista de sustancias controladas, la lista 1, como la planta de cannabis, como la heroína, como otras sustancias, no puede comprar un arma de fuego. Y hay un debate, especialmente está revivándose ahora en el estado de Kentucky, que se legalizó el cannabis medicinal, y también les gustan mucho las armas, todo el país, pero en esa zona en particular está iniciando el debate sobre si es constitucional o no que se prohíba a los pacientes de cannabis medicinal la compra de armas de fuego. Esa es la intersección entre la planta y las armas.
Hay un proyecto de ley en Tennessee que prohibiría las flores de hemp. Continuamos con la prohibición del hemp, de sus derivados. Una encuesta en Texas muestra que el 62% apoya la legalización. El estado de Texas, justo aquí estoy cerca, en este momento, la mayoría de la población, 62%, está a favor, pero el gobierno está en contra. En Alabama, el Delta 8, buscan prohibir el Delta 8 y ponerlo en la misma categoría que la heroína y el LSD, con una propuesta de ley, que es el Delta 8. El Delta 8 es un cannabinoide que cada vez es menos popular, ya está como que pasando de moda, porque ahora ya no es tan popular. Pero ¿qué es? El Delta 8 es un cannabinoide que, aunque existe en pequeñas cantidades de forma natural en la planta, el que se vende en los smoke shops se obtiene de una forma, de una extracción artificial. Así funciona el Delta 8. Extraen CBD del hemp, le extraen el CBD, y ese CBD ya extraído, ya aislado, lo someten a un proceso químico para convertirlo en Delta 8, que es un psicoactivo. No es tan psicoactivo como el Delta 9 THC, que es el que comúnmente conocemos como THC, tetrahidrocannabinol. El Delta 8 es otro, obtenido de forma artificial, por así decirlo, a partir del CBD del hemp. Lo quieren prohibir en Alabama. En otra noticia, un hombre demandó a una tienda de cannabis en Oregon luego de que una pluma de vape, un Benjamin le dicen, nombre coloquial, le explotó en la mano. Entonces está demandando a la compañía que se lo vendió. Ya veremos si ocurre, quién es responsable cuando un producto sale defectuoso y un vape explota. En otra noticia, el estado de Nueva York lanzó un directorio bancario de cannabis, o las compañías locales que facilitan servicios bancarios a la industria estatal de la planta. Recordemos que los bancos a nivel federal se alejan de la planta, no la tocan porque es una sustancia controlada. Grupo Especial de California incautó productos ilegales por $254 millones. Eso en Estados Unidos. En el UK, todas las noticias son de decomisos, también prohibicionistas. 2 hombres sentenciados a 17 años por importación de drogas. De acuerdo con un medio británico, 2 hombres fueron sentenciados a 17 años por importar cannabinoides sintéticos y planta y flor. En otra noticia, en Chipre, la policía incautó más de 600 kilogramos de cannabis el año pasado. También lo que se refiere a noticias de investigación, la FDA, de acuerdo con un reporte de Forbes, otorgó designación Fast Track a un medicamento para tratar el síndrome de abstinencia del cannabis. La compañía Pleopharma recibió un grant de la FDA y la aprobación Fast Track para el desarrollo de un medicamento diseñado para mitigar los síntomas de la abstinencia del cannabis en pacientes con cannabis use disorder, con desorden de uso de cannabis. Curiosamente que se están haciendo ahora, investigando medicinas para personas que tienen una alta dependencia a la planta.
Recordemos esto, es importante señalar, la planta no genera adicción, pero sí puede generar dependencia, una dependencia similar a la que provoca, por ejemplo, el café. Hay personas que no podemos vivir sin un café en la mañana. No significa que seamos adictos, somos dependientes de la cafeína. La planta puede generar también dependencia en este mismo sentido, en esta misma categoría, así como que malestar. Si una persona que es consumidor durante mucho tiempo se corta su consumo, puede sentir estos también malestares, como cuando uno no toma café en la mañana, por ahí va. En otras noticias, Medio Benzinga publicó una historia muy interesante sobre la compañía Storz & Bickel, que es fabricante de productos para consumo, como el volcán, esto. Investigadores de Rutgers recibieron un grant, una subvención para estudiar el cannabis, etcétera. Esas son algunas de las noticias relevantes de esta semana en lo que tiene que ver con la planta. Curioso cómo mientras en algunos sitios de Latinoamérica se abre la puerta al acceso, a la regulación, el acceso seguro a la planta, a la reducción de los mercados ilegales, en otros se busca regresar a los modelos prohibicionistas. Son fenómenos interesantes alrededor de la planta que tienen mucho que ver con los políticos que están en el gobierno por lo regular. Es un tema que durante muchos años los políticos han utilizado también para dividir a la población, dividir en el sentido de que atraer votos. Entonces en esto se manifiesta. Estas son algunas de las noticias relevantes de esta semana en torno a las múltiples intersecciones de la planta de cannabis. Recordemos que el objetivo de este programa semanal, que pueden ver cada domingo en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News, tiene el objetivo de comprender qué es lo que ocurre, los fenómenos relacionados con la planta. Aquí no se promueve el consumo, la producción, ni siquiera la legalización. No se trata de hacer activismo, sino de compartir conocimiento y tratar de entender qué es lo que ocurre en todos estos diferentes y múltiples fenómenos, porque la planta toca muchísimas facetas de la sociedad. Les agradezco su atención. Soy Osvaldo Olivas. Me pueden encontrar en LinkedIn, Osvaldo Olivas, y pueden suscribirse a este canal en YouTube. También pueden encontrar todos los días un recuento con los enlaces directos a estas noticias en el sitio industria420.com, en una nota que se llama Resumen Diario de Noticias. Son los enlaces a las noticias, tal cual, a las fuentes más cercanas, para tratar de comprender qué es lo que está pasando en lo que tiene que ver con la planta. Una vez más, les agradezco su atención y su interés en saber más, o sea, comprender más de los efectos y del impacto que tiene la planta de cannabis en el mundo. Muchas gracias.